que ya casi me olvidaba, ah, de que gracias por a todos los que me han contestado acerca de su disponibilidad de horarios y para los que no estuvieron, creo que solamente fueron 2 o 3, y faltan algunos que todavía entren, pero mientras esperamos un minuto a que entren. Gracias a todos por tener su disponibilidad de horarios para las clases que voy a ofrecer. Una de ellas es la clase de El cambio de esfuerzo, que es escrito por Andrew. La otra Pónganlo en clase mudo, que por voy a favor. dar es así, es una compilación de todo lo que el Señor, bueno, no todo, pero específicamente de la revelación que, o la palabra que el Señor me ha dado durante estos últimos años. Para mí ha sido algo que cambió mucho mi vida y es el penetrarme más en el amor de Dios. Y es un tema que todos decimos, todos sabemos del amor de Dios, amén, gloria a Dios. Pero el ponernos más a fondo, estoy haciendo comercial esa clase, pero es que es algo que el Señor me mostró, que es algo que tengo que entregar. Nosotros sabemos, nuestro conocimiento humano, que Dios nos ama y lo amamos, amén. Pero es como decir, sabemos que Él nos ama, pero Él quiere que nosotros, el otro día estaba conversando con alguien que está aquí en la línea y me dio esa revelación en ese momento, bueno, para ser exacta, conversando con Fabiola, el Señor me mostró de que así como nosotros decimos, sí, Él nos ama, Él quiere conocer, Él nos conoce cada parte de nosotros, pero Él quiere que nosotros también lo conozcamos a Él aún más profundamente. Nosotros sabemos que si yo puedo decir conozco a Herminia, conozco a mi mami, y menciona a cada uno en diferentes niveles, pero cuanto más tiempo yo pase con cada uno, voy a conocerle más, voy a conocer otro aspecto que yo no sabía antes. Y esa es la razón de meternos más a fondo en un estudio del amor de Dios, porque cuanto más nos metamos a entender un poquito más de diferentes aspectos del amor de Dios, para nosotros y también cómo nosotros podemos expresar ese amor hacia afuera, es una revelación que transforma nuestras vidas. Todos los que puedan asistir a la clase, yo les animo. No es específicamente de Andrew, simplemente es la compilación de las diferentes enseñanzas que el Señor me ha estado dando acerca del amor de Dios. Y es una enseñanza que se da a nuevos cristianos, a pastores, a diferentes ministros. Les voy a dar como un ejemplo. Hace como más de 20 años solía ir como maestra, creo que algunos les mencioné, en Honduras. En Honduras, donde iba, no es una área de ciudad, sino en las montañas. Y cuando íbamos para allá, íbamos con otros 2 pastores más, nos íbamos exclusivamente a traer entrenamiento a pastores allá en Honduras. Pues la mayoría, no varios, la mayoría de estos pastores, creo que con excepción de uno, que era el que lo organizaba, no habían tenido entrenamiento en la palabra. Pero ellos dijeron sí al llamado del Señor a pastorear. Entonces, cuando ellos sabían que nosotros veníamos, se venían de las montañas, sin exagerar, venían caminando, venían en bicicleta, como sea, llegaban. Pero una de las revelaciones más grandes que yo hubiese querido dar en ese tiempo era acerca de esto, del amor de Dios. Les dábamos teología, les dábamos enseñanza en todo lo que se podía de técnicas, pero la enseñanza básica del amor de Dios transforma. A través de los años lo he podido apreciar aún más. Les animo y si quieren pasar la voz a otros, ya les avisaré exactamente qué día y la hora. Y una persona más, Teresita está entrando. Bendiciones. Vamos a empezar con la lección 13 y 14. Vamos a hacer 2 lecciones de ahora en adelante. Mi meta es que hagamos 2 lecciones en cada sesión y no es por correr, sino porque el conocimiento de esta enseñanza de espíritu, alma y cuerpo, como se han dado cuenta, no es como que los que empezaron ahorita se perdieron lo de antes. No, estamos repitiendo todos esos conceptos. Les envié esos videos que son de dibujos, de caricaturas. Yo soy visual, me ayuda a entenderlo mejor. Gloria a Dios, Fabiola me estaba compartiendo esta semana qué tal revelación ver esos videos, y enseñar, y si pueden leerlo y si pueden estudiarlo mejor en anticipo a la clase, bien, si no, cubrimos acá.
En este capítulo, del capítulo 13 y 14, estamos hablando acerca de lo que es la fe sobrenatural de Dios. Y yo creo que no es coincidencia que el Señor ya sea en mi devocional, luego creo que fue mi esposo que predicó, no sé, por diferentes razones me caían las mismas escrituras. ¿No les pasa a ustedes cuando el Señor nos quiere dar un mensaje? Y estamos hablando acerca de la fe sobrenatural. Así como una semilla produce una planta y la planta produce más semillas, la palabra de fe hablada desde el corazón entra en el mundo del espíritu, hablando del espíritu de Dios, y va a obrar a nuestro favor. Así funciona el reino de Dios. Eso está en Marcos. Les voy a dar muchas escrituras porque es una compilación de lo que hemos cubierto en nuestras dos lecciones. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Y como siempre, les voy a pedir que estén listos con escrituras que vamos a cubrir hoy. Pastora Leandy, si pudiera tener Romanos 12, versículo 3, para que vayan alistándose, voy a ir cubriendo eso. Perfecto. Joan, si pudieras tener Salmos 119, versículo 107, y luego les doy a los demás. A todos se nos ha dado la medida de la fe. Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De eso vamos a hablar también hoy día, acerca de la medida de fe. Jesús se refiere en Mateo 17, versículo 20, a la fe como una semilla. ¿Qué se hace con una semilla? Debes plantarlo para que produzca, ¿verdad? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo es que nosotros sembramos la fe? Si tienes fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, ¿qué dice inmediatamente después? Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás. Ese es el verbo, es la acción que viene para nosotros. Es al hablar la palabra que la fe se libera y comienza a aumentar. Teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, porque lo tenemos, amén. Nosotros ya hemos cubierto eso de que nosotros no solamente estamos identificados con Cristo, sino que tenemos en nosotros la justicia de Cristo, el espíritu de Cristo en nosotros, y por consiguiente tenemos todo lo que necesitamos para esta caminata aquí en esta vida. Tenemos el mismo espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice: creí y por eso he hablado. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Creer en el corazón lo que está escrito y luego hablar esas palabras es la clave para hacer que la fe salga de nosotros. No es que nos falte la fe, es que tenemos que dejarla salir, y lo voy a repetir. La cosecha de tu fe depende de la cantidad de la semilla de la fe que siembres en el corazón. Amén. Por eso es que es por el oír. ¿Cuánto vamos a oír la palabra? Vamos a oírla, a oírla, a oírla. Es algo repetitivo. Cuanto más semilla pondramos en nosotros, esa semilla va a hacer que salga de nosotros la fe que ya está acá. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras son semillas. La palabra de Dios en tu corazón y en el mío, que se libera en palabras, es la clave de la vida y la victoria. Entonces, cuando nosotros encontramos y nos encontramos a nosotros mismos que decimos, pero me faltó fe para hacer esto, ¿verdad? A veces caemos en pensar esto, o no tuve la fe suficiente como para enfrentar aquello o para creer esto o lo otro. La tenemos. Recuerden en ese video, ¿cómo se dice? Ese caño, creo que en México le dicen diferente, donde uno abre ayúdenme, cuando uno está abriendo la llave, abre la llave del agua, así le dicen, ¿verdad? Y abre la llave del agua, y si uno la tiene medio abierta, pues no sale mucha presión. Si la tiene cerrada, no sale nada.
pero nosotros tenemos que tenerla abierta. De nada vale que vaya llegando y se quede ahí la llave cerrada y no salga. El vientre del hombre se saciará con el fruto de su boca. Estará satisfecho con el fruto de sus labios. Dice Proverbios 18:20 dice eso. Entonces, la manera en que nosotros vamos a poder, vamos a decirlo entre comillas, sentirnos satisfechos de esta fe que tenemos nosotros y que sale de nosotros, la única manera es cuando con el producto de nuestros labios, cuando escogemos palabras de vida, palabras de amor, fe, alegría, paz, siembra las semillas de la naturaleza de Dios a través de las palabras que hablas. La cosecha está en las semillas, nuevamente lo repito. La oración, hay alguna gente que habla acerca de la oración de fe. La oración de fe, dice en la palabra en Santiago 5:15, va a salvar al enfermo y el Señor lo levantará. Dice ahí, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Y vamos a cubrir esa palabra de salvará al enfermo más adelante, porque más adelante vamos a ver cómo la palabra original es la palabra en griego soso. Cuando hablamos de soso, no estamos solamente refiriéndonos de salvación cuando uno viene a Cristo, sino es también la palabra para la sanidad. El tema de la fe puede ser frustrante para algunos. Hay tremendas promesas en el Nuevo Testamento sobre el poder de la fe y sin embargo muchos creyentes luchan por recibir las respuestas que creen que deben de recibir. Pero sabemos lo que realmente es la fe. Escuchamos aquí y allá diferentes. La fe, Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El pastor Greg Moore, muchos de ustedes están familiarizados con él. Hubo una enseñanza que nos lo dio el año pasado. El Señor empezó a darle una nueva revelación, vamos a llamarlo así, una nueva palabra, de que nosotros nos llevamos por los 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos nuestros 5 sentidos humanos. Si queremos ver a la fe, la podemos ver como un sexto sentido. Los 5 sentidos es lo que nosotros podemos palpitar en el área, en el cuerpo y en el alma. Amén. La fe es lo que traemos nosotros aquí adentro de nuestro espíritu. Es ese sexto sentido. Nosotros nos tenemos que pensar a dejar llevar no por los que están en nuestros 5 sentidos, que podemos sentir, tocar, oler, palpar, todos esos 5 sentidos, sino de empezar a transformar nuestra mente, a renovar nuestra mente para que nosotros nos dejemos llevar por ese sexto sentido. Y algo que el Señor me lo repitió esta mañana, algunos de ustedes quizás estén familiarizados también con la enseñanza del poder de la imaginación. Y con esto voy a tener cuidado porque yo, la primera vez que lo escuché ese término, dije, no, ya aquí ya está peligrosa, es arena peligrosa, dije yo. El Señor ha creado en nosotros sentimientos, emociones, el poder de crear. Vamos a suponer que alguien va a hacer una obra de arte, va a hacer un dibujo. ¿Cómo se hace? Está uno creando algo. Si uno va a hacer una canción, ¿qué haces? Uno está creando una canción, la letra, la música. Uno está usando el poder de crear algo, de imaginar algo, de poder visualizar. Uno lo visualiza en la mente y lo expresa, luego lo pone delante de uno. Ese es el poder de la imaginación. Y no me voy a ir muy a fondo en ese tema. Lo único que estoy diciendo es, la palabra dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es traer a existencia aquello que no vemos. Cuando hablamos de fe, debemos de salir del ámbito de lo que se ve, que con nuestros 5 sentidos, o lo que se puede oír, palpar en esos 5 sentidos, y pasar a esa dimensión de las cosas que no se ven. Esto puede ser un desafío y lo es para mí, como yo me imagino que para ustedes, ya que estamos acostumbrados a evaluar nuestra vida en función a esos 5 sentidos. Sabemos algo cuando lo vemos, cuando lo sentimos, como Tomás, cuando puedo tocar, pero la fe no es de esa dimensión. Por lo tanto, la oración de fe puede ser un misterio para algunos, porque dice, bueno, pero estás orando algo que no existe.
Vamos a hablar de la sanidad. Señor, gracias por mi sanidad. Dice alguien que quizás trae un tumor en la cara, y eso ha sucedido. En el caso de algunos que saben de la historia se me fue el nombre de Michael, su apellido, que andaba caminando con literalmente, no era en la cara, era aquí en el hombro, traía un bulto bien grande, era un tumor muy grande. Y decía, Señor, gracias porque ya me sanaste, gracias porque traigo esta sanidad. Y iba y predicaba y compartía y la gente diría, pero ¿de qué estás hablando? Si tú traes esa cosa aquí en la espalda y lo trajo por mucho tiempo, el Señor le había mostrado que él ya había sido sanado, que él había sido liberado de ese tumor. Él no iba a dejar que aquello que él estaba viendo dirigiera lo que el Señor le había hablado. Él iba a aceptar la palabra de Dios y la aceptó diciendo, esto ya está hecho. No está negando el hecho de que existe algo en su espalda, pero lo que está dentro ya no existe. Ese tumor ya había desaparecido. El cuerpo es el que tenía que ponerse en línea con la promesa de la palabra de Dios de que la sanidad ya había sucedido. La dificultad radica en comprender la diferencia entre lo que sabemos con nuestra certeza porque vemos algo y lo que no nos ha sido vivificado en el espíritu. Eso le pasó a Michael. Cuando él recibió esa palabra de Salmo 119, 107, dice, estoy muy afligido, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra, vivifícame. Él recibió otra escritura, no fue esta, donde el Señor le dijo, ya has sido sanado. Acá está vida, te la entrego, te la doy, ya ha sucedido. Entonces, eso ya ha hecho raíz en su espíritu y él ahora tenía que sacarlo fuera hacia el alma y hacia el cuerpo. Voy a darles otro ejemplo. Pedro estaba literalmente caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan esa historia? Estaba basada en una palabra que Jesús le había dado, pero él decidió no en la palabra que Jesús le había dado, sino evaluó la circunstancia y su fe milagrosa se desapareció, ¿verdad? En cuestión de un momento. Pero cuando vio que el viento soplaba fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Recuerdan esa historia? Al instante Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hace un rato les dije, no es que uno tenga fe o no la tenga, todos la tenemos. Y entonces en esta escritura uno dice, pero acá está diciendo que hay poca fe. Y luego la otra escritura más adelante que leímos hace un rato también menciona algo por ahí. Para empeorar las cosas, Jesús dijo que Pedro tenía esa poca fe. No se estaba refiriendo a que es una cantidad grande o pequeña. Él caminó sobre el agua por un poco y todavía tenía poca fe. ¿Por qué? Porque dudaba. La fe la tenemos. Es posible creer en Dios, que creer la palabra de Dios por un minuto y luego dejar de creerla. ¿Por qué? Porque estamos reprimiendo esa fe dentro de nosotros. Esa llave está medio cerrada. La estamos reprimiendo. De que traemos la semilla que vino de la palabra. Amén. ¿Recuerdan que dijimos la fe viene por el oír? Hemos traído esa palabra, la hemos oído, la hemos traído en nosotros, pero inmediatamente nos dio el miedo, dejamos que el miedo nos gobierne y medio que cerramos la llave. No, 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 la cierro antes que me vaya abajo, ¿no? Antes que me hunda, antes que me ahogue. La tenemos, pero empezamos a dejar que la duda o el miedo o las circunstancias sean las que determinen qué cantidad de flujo vamos a dejar que salga de fe por la duda. Y no estoy poniendo condenación, yo creo que a veces hacemos eso, ¿no? Cuando dice camina, da un paso de fe. Es fácil dar un paso de fe cuando vemos el siguiente escalón, pero en la mayor parte de casos, a mí me pasa. La provisión no viene. La provisión no viene cuando en el lugar donde nosotros estamos. La provisión está en el lugar donde donde Dios nos está diciendo que vayamos. Si el Señor me dice, Fanny, y lo hizo, tienes que ir a Tillamook, vayan para allá. Ok, entonces, ¿verdad, pastora? Entonces yo digo, entonces el Señor me va a dar el dinero, me va a dar el carro, me va a dar la casa, me va a dar, y empiezo a dar una lista de cosas, ¿no, Señor? Tú sabes, todo lo que necesitamos para hacer ese viaje posible. El Señor nos ha llamado a hacer ese viaje, aún a pesar de que nosotros no veíamos la provisión financiera o física antes de salir.
esa provisión llega en el lugar de destino donde Él nos está enviando. Y me ha pasado una y otra vez. Nuevamente, hace más de 20 años, cuando en mi primer viaje a Honduras, nunca me voy a olvidar. Me dijeron, ¿te interesa ir o no te interesa ir? Cuando me ofrecieron la primera vez de ir a ministrar a Honduras. Y le dije, yo más que encantada, más que feliz, yo quiero ir. Yo dije, yo quiero agregarme al grupo, pero no tengo nada de dinero, me acuerdo todavía. No, creo que no trabajaba en ese tiempo, estaba en la escuela bíblica. Tú no te preocupes, di sí o no, el Señor va a proveer. Y ahí fue mi primer paso. Larga historia corta, un día llego a mi escuela bíblica, llego a sentarme en mi clase para tomar la clase y había un sobre. En el sobre había dinero para comprar el pasaje. Yo no había hecho saber a nadie de esa necesidad. Simplemente se habían enterado de que yo había dicho sí, voy a ir al viaje y el Señor proveyó para que yo pueda ir en ese primer viaje. Y así hizo una y otra vez cada vez que viajaba. Y de ahí era como que decía, ok, era como que lo que me estaba estirando iba creciendo más, ¿no? Ya dije, ya lo hice una vez, ya lo voy a hacer otra vez y ya empezaba a decir sí, sí, y en la siguiente era más grande el sí, porque era otra cosa más, ¿no? Pero el Señor sabe hasta dónde podemos. Nuevamente, es posible creer en Dios por un minuto y luego dejar de creer, pero tenemos que dejar de reprimir esta fe. Así que yo les animo porque dice en Romanos 10:17, la fe viene por escuchar la palabra. Y sabes qué, estaba yo haciendo un análisis nuevamente de diferentes versiones. Otra versión dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Jesús habla esa palabra, nos da el mensaje de vida. Eso hace que nazca esta fe. Así que les animo, deja de pensar que cuanto más grande es el problema, mayor es el tamaño de la fe que necesitas, porque no es cierto. Todos tenemos la misma cantidad de fe. Simplemente tenemos que dejarla salir. Lo que debemos hacer es liberar esa fe y ver cómo es que Él hace la obra, porque lo va a hacer. No les estoy predicando, sino que quiero aclarar, poner estos puntos que Andrew ha presentado en esta enseñanza. Sí, por gracia, por medio de la fe, hemos sido salvados. Por gracia, tanto la salvación como la fe la podemos recibir. Amén. Pero está en nosotros qué vamos a hacer con eso. Si se queda acá o lo dejamos salir. ¿Alguien tiene una pregunta? Antes que yo siga, porque hoy día se me dio por hablar, creo, ¿no? Fanny, ¿puedes repetir lo que dijiste? La provisión viene donde te mandan. ¿Cómo es que dijiste? ¿Cómo es que dijo? Perdón. ¿Puedes repetir un poquito más alto? No oigo bien hoy día. Sí, cuando estabas hablando acerca de la provisión, dijiste la provisión te La la da Dios a los... provisión, ¿cómo fue que dije? Ahora acuérdate, Señor, dame nuevamente la palabra esa. La provisión no nos lo llega en el lugar donde estamos, sino que la provisión va a estar en el lugar a donde Él nos está pidiendo que vayamos. Quizá lo dije de otra manera, pero eso es lo que estaba diciendo. La provisión, cuando nos dice, nos está diciendo que vayamos a un lugar físico o nos está pidiendo que, un ejemplo, voy a darles un ejemplo, que empecemos a dar ofrenda específica a cierta cosa, ¿ok? Y digo, Señor, pero ¿de dónde voy a dar a este ministerio si yo no veo en mi presupuesto del mes que yo pueda dar a este ministerio esta cantidad? Pero el Señor me ha dicho, de ahora en adelante, quiero que des a este ministerio esta cantidad. Y yo me he puesto en fe y dije, ok, lo voy a hacer. Y lo agregué a mi presupuesto y cada mes él iba proveyendo. Pero yo tuve que dar ese paso de fe, decir, sí, lo voy a hacer. Oh Señor, voy a ir a tal lugar. La provisión no me llegó en ese momento, me llegó a donde yo tenía que ir, en ese lugar a donde Él me estaba enviando. Escuchar a Dios no es algo de una sola vez, debe ser un estilo de vida. Al igual de una vida unida a una rama, también tenemos que tener ese alimento de día con día con día. La comunión con Él es la elección que nosotros hagamos, no es una doctrina. La doctrina no nos va a dar más fe, la doctrina no nos va a levantar. ¿Quién pudiera leer Jeremías 15, versículo 16? Rosa, si estás disponible, ¿pudieras leerla, por favor? Romanos 8:16. Jeremías, ¿qué? Jeremías 15, versículo 16. Ok. 15, 16.
15, 10, My coach. Gracias, Angie. Sí, ese era el nombre de él. 15, 15, 16. Jeremías 15:10. Ok, aquí está. Ay, Jeremías 15, ay, perdón, 15, 16. Ok. 9, 10. Aquí está. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Con la palabra, cuando está hablando de las palabras, está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice ahí, nosotros comemos la Biblia. Bueno, no estamos hablando, ya saben, es algo figurativo. La palabra es algo que va a causarnos a nosotros ese gozo, ese regocijo. Aquí es donde la fe vence a la duda. So, si queremos empezar a dejar que ese grifo se abra, esa es la palabra que buscaba, o el caño, como decimos en Perú, la manera de vencer esa duda es metiéndonos en la palabra. Ahí, cuanto más leamos la palabra, va creciendo nuestra fe. Esto no se refiere simplemente a que vamos a estar leyendo todo el día, mañana, tarde y noche, lee. De nada me va a servir si yo estoy leyéndome toda la Biblia o todo mi libro que trae la palabra. Quiere decir estar leyendo la Biblia y estar meditando en esa escritura y empezar a preguntar, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo saque de esta escritura? Háblame, muéstrame. Por darles un ejemplo, Romanos 4:17, hoy día me lo ha dicho de diferentes maneras, de diferentes direcciones. Ok, Señor, me estás tratando de hablar Romanos 4:17. ¿Qué es lo que quieres que yo saque de ahí? Estamos hablando de una audición, el oír espiritualmente hablando. Si algunos no entienden a qué me refiero, es cuanto más leas la palabra, para ponerlos en términos simples, cuanto más leas la Biblia, si estás leyendo una escritura y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Señor, enséñame. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a mostrar qué es lo que quiere mostrarte de esa palabra en el día de hoy. El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu que traemos. Eso está en Romanos 8:16. Quiere decir, va a hacer que nuestro espíritu pueda captarlo. Este acontecimiento, si podemos llamarlo así, espiritual, sucede cuando nosotros venimos a la fe, ¿verdad? Todos hemos nacido en la fe. Sin el oír, no hay fe. Y todos tenemos esos oídos espirituales ya abiertos. Todos hemos recibido a Cristo aquí. Puede haber acuerdo. Puede ser que yo estoy de acuerdo con la palabra y diga, un ejemplo, que yo lea una escritura como la que acabamos de leer hace un rato. ¿Qué escritura puedo escoger? La fe al oír, nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Voy a usar esa escritura como ejemplo. Yo pusiera, sí, estoy de acuerdo con esa escritura. Puedo estar de acuerdo intelectualmente hablando, ¿verdad? A sentir mentalmente y tener un sentimiento, inclusive decir, sí, yo lo creo, hermano, amén. ¿Y cuántas veces decimos eso? Y no tiene nada de malo. Esas son características de que creemos algo, pero no es fe. ¿Qué es la verdadera fe? Es aquello que ha nacido dentro de nosotros, que estamos no solamente creyéndolo con la cabeza, sino que pasa a nuestro corazón, que está aquí adentro de nosotros, que ha dado vida. Por eso dice la palabra, vivifícanos, esa escritura que leímos. Cuanto, cuando uno mucho ora lo que creen que es una oración de fe, pueden estar simplemente declarando lo que están de acuerdo en las mentes, pero no realmente tener ese despertamiento dentro de uno. El escuchar espiritualmente sucede algo, es algo que sucede diario, no es algo místico, no es algo extraño, simplemente no es como que necesariamente, a ver, creo que somos muy pocos los que podemos decir, o quizás ninguno, no sé, que hayamos dicho, oh, escuché una voz audio aquí inmediatamente. Muy rara vez sucede. En la mayor parte de casos sucede cuando estamos leyendo la Biblia.
ahí es donde somos vivificados, donde la fe empieza si quieren llamarlo así, a rebosar, y abrimos ese caño y empezamos a dejarlo salir. Amén. ¿Quién pudiera leer? No sé si se lo pedí a alguno, creo que no. Efesios 2, versículos 8, 9. La semana pasada lo leímos y hoy día vamos a meternos más otra vez en esa escritura. No se lo pedí a nadie. Elizabeth, ¿pudieras por favor leerlo? No sé qué versión tienes. Efesios 2, bueno, si ella no lo tiene. Efesios 2, ¿qué? Ay, amor, ¿dónde están mis lentes? Aquí está. Sí. Rosa, ¿la tienes? Ok, sí. Efesios 2, Versículos del 8 y 9. ¿Qué 8 versión y 9. tienes? Tengo la Reina Valera aquí, pero si quieren Perfecto, otra, está dice, perfecto. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. ¿Hemos sido salvados por gracia? Sí. ¿Hemos sido salvados por la fe? Sí. Es por gracia, por medio de la fe. Es un complemento. Amén. La razón por la que pregunté la versión es porque, y sigo mirando para allá porque he puesto a ustedes acá, pero acá están ustedes en el video. Me puse a buscar en diferentes versiones tratando de explicar un poco mejor qué es lo que estaba diciendo esta escritura. La versión que dice Nueva Traducción Viviente, y aquí no estoy para decir cuál es mejor traducción y cuál es peor, porque la verdad es que no me quiero enfocar en eso. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Amén? Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me encantó esa manera para entenderlo en términos de hoy en día, pero eso es lo que estaba diciendo en esa Reina Valera que leyó Rosita. Inclusive en la traducción en lengua actual dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso de ello. Simplemente busqué diferentes términos para, si no la captaron en una, la captaron en otro, pero la Reina Valera la dice muy bien. No es algo que ha nacido de nosotros, pero esa es por la fe. O sea que si nosotros hemos venido a ser salvos por gracia, por medio de la fe, ¿qué creen? Él nos ha dado esa fe para ser salvos. Inclusive aquello que necesitamos para venir a Él, nos lo dio Él. Cristo mismo nos dio esa fe. O sea que cada vez que necesitemos algo, salvación, sanidad, lo que sea que necesitemos, Él nos lo va a proveer. Esta palabra de salvación, vamos a cubrirla más adelante. Ya se los mencioné, que es la misma palabra soso, que habla de sanidad como de salvación. Pero si alguien pudiera leer, Elizabeth, ya que te impedí el fluir, Colosenses 2, versículo 6. Y si puedo pedir a Yoli, si puedes tener listo o no, ok, no Yoli. Angie, si pudieras tener listo Primera de Corintios 2, versículos 11 y 12. Y avísenme si quieren que pare o que algo específico de la lección. Lo que hice es como un resumen de las dos lecciones en una. ¿Está bien? Colosenses 2, versículo 6. ¿Lo tienes, Elizabeth? Oh, quizás no lo he escuchado. Colosenses 2, versículo 6. Yo lo leí nuevamente en dos versiones y se las voy a leer para que vean. Por tanto, dice ahí, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron.
En la Biblia de las Américas dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. De la misma manera que nosotros hemos venido a Cristo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso requirió fe. Amén. Por gracia, a través de la fe, eso requirió fe. Ya hemos hablado de que la fe nos la ha dado Él, que tenemos toda la medida de fe que necesitamos. Y alguien dijo, el milagro más grande que pueda existir es el milagro de la salvación. Requirió fe el poder decir, sí, Señor, aunque no lo veamos físicamente. Amén. Pues entonces todo lo demás que viene después, hermanos y hermanas, tenemos todo lo que necesitamos. Eso ya, lo más difícil ya se logró, lo que Él lo hizo en la cruz. Él ya lo logró, ya nos nos entregó esa fe. Amén. Entonces ahora, así como nosotros vinimos a Cristo por esa fe, de esa manera tenemos que llevar nuestra vida en esa fe, dice en esa escritura. La verdadera fe es conocer el resultado antes de que salga. Nuevamente al ejemplo que estábamos hablando de Mike Hosh. Hosh, como se diga su apellido es bien difícil. Él ya había oído esa revelación de que él ya había sido sanado. Y eso sucede a muchos que dicen, ¿cuándo te sanaste? Cuando escucho testimonios de gente que ha sido sanada, dice, ¿cuándo te sanaste? Pues no pueden, muchos de ellos no pueden poner un día, una fecha, una hora, porque estaban tan enfocados ya en la promesa que Dios les había dado y ya les habían recibido la revelación, que realmente no se dieron cuenta de que ya hasta los síntomas, como en este caso de tener ese bulto, había desaparecido. Mike se dio cuenta de que el bulto ese que traía en la espalda ya casi no lo tenía porque fue su esposa la que le dijo, oye, ¿te has dado cuenta de que ya no se tenía que poner algo para mantener ese bulto que traía en la espalda? Y le dijo la esposa, ¿no te has dado cuenta que ya casi no lo necesitas ponértelo? Ha disminuido, estaba reduciendo hasta que se redujo por completo. En fin. ¿Alguien quiere comentar algo antes que yo siga? Primera de Corintios 2, versículo 11 y 12, creo que se lo pedí a él. A menudo Ok. puede ser A un ver, ejercicio. Segunda de Corintios Dime 2, algo. 11 al 12, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Él nos lo ha dado, es gratuito, es el Espíritu de Dios, está en nosotros. El conocer, el saber, el tener ese conocimiento espiritual, no es simplemente desearlo y esperar que suceda. ¿Ok? Recuerdan que estamos hablando, no es como decir yo deseo que mi sanidad suceda, yo deseo que la provisión financiera que necesito y me siento a esperarlo, no. Ese saber, voy a decirlo entre comillas, no es tratar de convencerme a mí misma de que ya me llegó un paquete aquí afuera lleno de dinero para ir a comprar lo que el Señor me ha dicho que tengo que ir a comprar. No es convencerme a mí misma. El saber es una certeza del futuro, como que ya ha sucedido. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo esa palabra del Señor que me dice, ya has sido sanado, o ya te ha llegado la provisión, o ya te casaste. Vamos a dar un ejemplo. Yo sé que ya viene ese matrimonio, ya sucedió en el espíritu. Ahora te vas a sentar a esperar. No, vas a empezar a hacer tu vida mirando en el espíritu como que ya eso ha sucedido, de que ya estás de novia esperando al novio. Simple y sencillamente está esperando que llegue el tren, como se dice, porque ya sucedió en el espíritu. Sucede. Puede que no conozca los detalles en el momento, pero conoces el resultado porque Él ya te dio esa promesa. Y nuevamente lo enfatizo, quizás no conozca los detalles de cómo va a suceder, de qué manera, pero conoces el resultado. Un agricultor, vamos a hacer otro ejemplo, un agricultor sabe que la semilla que ha plantado va a producir una cosecha, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Él no está abriendo todos los días la tierra para sacar y mirar la semilla y decir si la semilla sigue ahí o no sigue ahí. La semilla ya está puesta. Él sabe
que en algún momento esa semilla va a dar el fruto, pero ya está puesta, ya existe. Él entiende que la promesa de la semilla no va a fallar. Una semilla no puede mentir, ya la pusieron bajo la tierra. De la misma manera, un creyente sabe que la palabra de Dios no puede fallar. No se trata de intentar convencerse a sí mismo, sino de estar ya convencido de que eso que el Señor te ha prometido se ha hecho. Amén. Hebreos 11:1 dice, la fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. Igual sucede, por ejemplo, si trabajas en un lugar y te dicen que te van a dar direct deposit para pagarte, no tienes que creer que eso si sucederá o no sucederá. Uno automáticamente dice, va a suceder porque te lo han prometido. Ya sabes que eso es algo que va a suceder en el futuro. Uno tiene la certeza de que en ese futuro va a suceder. Dice Isaías 30, versículo 15. Porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. Al volver y descansar seréis salvo. En la quietud y la confianza estará tu fuerza. El saber, el tener esa certidumbre, produce quietud, produce confianza. Tratar de creer en algo, lo único que nos da es preocupación y ansiedad. Ahí está la diferencia. Cuando uno dice, sí, yo creo que el Señor me va a dar ese trabajo, y uno está tratando de convencerse y uno sigue con esa ansiedad. Entonces, si uno está con esa ansiedad, yo lo que digo es, me tengo que meter más en la palabra. Voy a buscar escrituras que me están hablando porque el Señor me ha dicho que me va a dar ese trabajo. Está en la palabra, que voy a buscar escrituras que van a decir ahí que el Señor va a proveer de mi pan, va a proveer lo que necesito y voy a dejar que toda esa palabra inicie. ¿Cuál fue la cita? ¿De cuál habrá sido la cita? Isaías 30, versículo 15. Perdón, fue muy rápido. Lo que voy a hacer es buscar escrituras que estén hablando acerca de esa provisión de trabajo para que toda esa semilla que estoy trayendo dentro mío haga que nazca esa fe que ya está acá dentro y empiece a brotar y a salir. Amén, porque está acá. Voy a hacer que esa semilla empiece a dar fruto, no simplemente convencerme, sino que voy a empezar a dejar que esa palabra traiga esa quietud, esa paz, esa seguridad para darme esa confianza que necesito. Voy a pedirles, ya nos falta poco, Romanos 4:17. Hermana Herminia, Martín, si pudieras tener Romanos 10:10, por favor, listo. Yo creo que son las últimas dos escrituras. Hermana Herminia, ¿qué versión de la Biblia tiene? Para yo ir alistándome con otra. Romanos 4:27, maestra. 4:17. ¿En qué versión va a 17, leer? Sí, Reina Valera. perfecto. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y lo que voy a enfatizar en esta escritura, porque me puse a leer nuevamente en otras versiones y en otras dice, no me voy a poner a decir cada versión, pero si quieren pónganse a hacer esa práctica en casa. Dice ahí, y llama a las cosas que no existen como si existieran. En otra dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. En otra dice, llama a existencia lo que no existe y crea cosas nuevas, dice en otra versión. Hermanos y hermanas, todo eso, ese poder lo tenemos ustedes como lo tengo yo. Nosotros tenemos esa fe, está dentro de nosotros. Tenemos que llenarnos de palabras, de esa semilla, que haga que salga, que esa fe empiece a fluir y empezar a hablar la palabra, echar semillas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando fruto, echando semillas que va a dar fruto. ¿Cómo va a suceder cuando lo hablamos? Estamos trayendo a existencia aquello que no lo vemos con nuestros 5 sentidos,
Y estamos dejando que nuestro sexto sentido sea el que dirija nuestra vida, nuestras acciones. El Señor me ha dicho que estoy sana. Muy bien. Quiere decir que ya no tengo tal enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a, como hizo, creo que algunos saben el testimonio de Barry Bennett, agarró y dijo, yo ya estoy sano, el Señor me lo ha dicho. Se fue a Amazon y empezó a comprar cosas que él quería usar cuando se vaya de vacaciones con su esposa, tan pronto salga del hospital. Y ya hicieron su viaje de vacaciones, por cierto. Dijo, empezó a actuar como alguien que ya está sano. El Señor en una ocasión le dijo que ya no tenía fiebre amarilla, que le había dado fiebre amarilla, se puso ropa, salió a la casa, él convencido, no era que se había convencido a sí mismo, sino que ya tenía esa revelación, estaba, ya estoy sano, todavía traía la piel amarilla, dijo, pero ya estoy sano, el Señor me lo ha dicho. Se empezó a poner de pie y conforme seguía caminando, empezaba a darle fuerzas y empezó a salir y el color la palidez desapareció. Tu fe se convierte no solo en aquello en lo que uno cree, sino en lo que tú crees que tú eres o que tú tienes. Ahí es donde vamos a llegar. No es en lo que yo pueda decir. Si yo creo que Joan está sano. No, no, no. ¿Qué es lo que tú crees, Joan? Amén. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿creemos lo que estamos creyendo? ¿O estamos dejando que esa palabra de vida dentro de nosotros o se ha quedado solo en la mente? Romanos 10:10, creo que se lo pedí a alguien. Sí, lo tengo. Gracias. En Reina Valera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Porque con el corazón se cree. Acá hay dos cosas para comparar. Con el corazón nosotros creemos. Si nosotros creemos algo, amén. Nuevamente, yo puedo decir yo creo en esto, pero ahí se quedó. No lo hemos puesto en acción. Dice la palabra, con el corazón creemos, ¿verdad? Para justicia, pero con la boca hacemos la confesión para salud o para salvación. Nuevamente, soso. Esta es la escritura que iba a traer a la luz acá. La palabra soso es la palabra que se usa aquí como salvación. Reina Valera dice, como dijo ya Martín, con la boca se confiesa para salvación. La otra Reina Valera antigua decía, con la boca se hace confesión para salud. Ambas versiones están correctas, porque es la misma palabra, se traduce, es salvación, no solamente es salvación de fe para venir a Cristo, incluye nuestra salud espiritual y física, incluye nuestra provisión, incluye nuestra prosperidad, incluye todo un paquete. La primera sanación, si quieren llamarlo así, en la vida de cada uno de nosotros ocurrió cuando vinimos a Cristo. Sabía que creía, pero ahora se ha vuelto realidad. Amén. Ya vamos a terminar. Nuevamente no cubrí todo lo que quería, pero sí lo que quiero que quede es, y simplemente voy a leerles este párrafo chiquito para terminar. Los gigantes, ¿recuerdan la historia acerca de los gigantes que regresaron? Los gigantes no derrotaron a los hijos de Israel. En la historia que está en Números 14, capítulo 14. El miedo a los gigantes fue el que los venció. Ellos nunca se llegaron a enfrentar a los gigantes en esa historia. Nunca permitieron que el Señor se adelantara a ellos y derrotara a las ciudades fortificadas. El pueblo fue derrotado, pero no fue derrotado por los gigantes. Fue el miedo el que los venció. La fe es la capacidad de creer y lo tenemos, todos lo tenemos. Todos tenemos eso acá adentro. Y podemos escoger en qué vamos a creer. ¿Vamos a creer en la palabra de Dios o en el terrible informe? Vamos a creer algo y lo que creamos va a determinar ese destino de nuestra vida. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿dónde está enfocada esa fe? ¿En el reporte o en la palabra? Si vivimos con miedo, es posible que ni siquiera nos enfrentemos a esos gigantes. Solo el miedo nos derrota. No podemos llegar a ese punto porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, segunda de Timoteos 1, Amén. amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Les dejo con esta escritura, Isaías 41:10.
No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Te fortaleceré, sí te ayudaré y te sostendré con mi diestra justa. Oremos, ¿sí? Antes de irnos. Padre Celestial, hay alguien aquí que ha estado sintiendo o pensando o te ha estado diciendo, ya me cansé de pedírtelo, ya lo he pedido una y otra vez y parece que no me oyes porque esto lo veo demasiado lejos, lo veo como un vacío, un fondo. En este momento el Señor quiere que visualices que Él está poniendo tu mano porque tú no estás en el fondo de ese vacío, no te ha abandonado, no te ha dejado. Pero si quieres sentirte que Él te está levantando, Él está poniendo tu mano, tú no estás en ese vacío, Él simplemente quiere abrazarte y hacerte saber que tú no estás solo, no estás sola. Esas palabras no se han ido Él no se las ha olvidado, Él las está oyendo. No te trates de convencer a ti mismo de que esto o aquello va a suceder o se va a arreglar. Sigue buscando de Él, de su amor, de su presencia, de su palabra, porque todo eso va a aumentar esa fe que Él ya ha puesto en ti. Él cree en ti. Jesús tiene fe en ti. Padre, yo te doy las gracias por darnos tu palabra y la presencia de tu Espíritu Santo. Y te pido esta tarde algo bien específico, que cada uno de los que estamos en esta clase, luego cuando estemos a solas contigo, que demos oído a la voz de tu Espíritu Santo para oír palabra de revelación específica para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Disculpen que me voy, pero ya tengo que empezar otra clase. Los quiero a todos. Amén. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas La noches. próxima semana las Bendiciones. lecciones, Hermosa clase, gracias. gloria a Dios. Bien. La próxima Sí, semana amén. las lecciones 15 y 16. De ahora en adelante 2 lecciones. ¿Está bien? Amén. Bendiciones. Gracias.